Paz del Señor, querida iglesia. Les saludo como siempre con mucho cariño, con mucho respeto. Ustedes saben que oramos por ustedes los pastores. Todos los días, a cada momento, van nuestros ruegos al Señor por cada uno de ustedes. Procurando visitarles, procurando conversar. Cuesta mucho, sí, abarcarles a todos, ¿no es cierto? Y obviamente extrañando los cultos presenciales. Pero sí oramos, rogamos a Dios que su voluntad se haga en esta tierra. Y es lo que va a prevalecer, sí, su palabra, sus promesas. Y si hay algo que va a perdurar en el tiempo según su palabra, es su iglesia. Y ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? Bien, hoy quiero recordarles unas palabras que dijo el Señor en un momento muy difícil para una familia. En cierta oportunidad Él dijo así: si confías en mí, verás el poder de Dios. ¡Qué increíble lo que Él promete! ¡Qué increíble las palabras que le dice a una mujer! Si confías en mí, verás con tus ojos el poder de Dios. ¿Se recuerdan cuando dijo estas palabras? Lo dijo en un momento de mucho dolor, de mucha tensión, de total desesperanza. Sí, y cuando lo leamos, y cuando tú te recuerdes el momento, sí, pues, es cuando la razón se contrapone a las palabras, a la promesa, a la fe que nos pide tener el Señor. Yo me refiero cuando Jesús estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro. En Juan, capítulo 11 y versículo 38. Espero allí un par de segundos para que tú busques en tu Biblia, ¿no es cierto?, este texto que te he mencionado. Y leemos entonces, desde el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Es la razón ahora que se contrapone frente a las palabras, a las promesas del Señor. Jesús le dijo, y aquí leo entonces la versión Reina Valera de 1960. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Se lo pueden imaginar? ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atada las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Imagínense el poder, la autoridad de nuestro Señor, inclusive frente a la muerte. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Aleluya, aleluya. Sí, querida iglesia que me puede estar escuchando ahora, posibles amigos también, parientes de hermanos, o tal vez
membresía, hermanos que tal vez se han alejado del Señor y que están viendo este video o esta predicación, no saben la alegría que tenemos, que tengo, de poder saber de que tú estás allí escuchando la palabra de Dios. Hay algo que el Señor hoy te quiere hablar, consolar y poder fomentar y desarrollar en tu corazón una vez más. Sí, tienes que saber algo. Si hay algo que estorba la obra de Dios en esta tierra y sobre todo en tu vida, son nuestras dudas, es nuestra incredulidad. Pero me refiero a la palabra de Dios, a sus promesas. Es la duda, es la incredulidad a la palabra de Dios que aleja el poder de Dios, que aleja los milagros de Dios en nuestras vidas, que aleja la voluntad de Dios perfecta a nuestras vidas. Oigan, recuerden lo que Él nos ha prometido, promesa tras promesas. Él nos prometió que tendríamos vida y vida en abundancia. Y si hay algo que atrae como imán la duda y la incredulidad, son los miedos, ¿sí o no? Son los temores, son las malas decisiones, son las amarguras. Y yo creo que también atrae como imán la secularización a la iglesia, hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra inteligencia, a nuestra sapiencia, porque tenemos poca paciencia de esperar que el poder de Dios se manifieste en su tiempo y en su momento. Así que esa duda de saber si Él realmente va a poder intervenir, bueno, lo hago a mi manera. Así que esto es imperativo. Debo solucionar el tema de mis dudas, el tema de mis incredulidades y ponerle fin y ponerle atajo. ¿Qué debes hacer? En primer lugar, debes reconocerlo. Debes reconocer que tienes dudas. Debes reconocer que tal vez te has cansado de esperar en Dios, que te has cansado de pedir por ciertas cosas a Dios. Puede ser que ya no estés pidiendo por el bautismo con el Espíritu Santo. Tal vez ya te has cansado de pedir por aquello porque tal vez en la juventud, en los campamentos lo pedías. Y como no llegó en ese momento que tú querías que llegara, y como no llegó, como pasaron los años, como veías que tal vez amigos de tu generación lo recibías menos tú, empezó tal vez las dudas, las amarguras, las comparaciones y decir, no es para mí, son mejores que yo, algo tienes conmigo, y ahí quedó como una herida abierta. Y tal vez hay otros temas donde donde está esa herida de duda, lo que ha quedado es Dios en este tema. No hay respuesta. Tienes que hoy reconocer que en esa área hay una incredulidad, hay una duda. Te quiero recordar en la historia de Israel que toda esa generación que salió de Egipto y que no entró a la tierra prometida, sabes, no entró por su incredulidad. Y esa incredulidad les llevó a ser desobedientes. Ojo, cuidado. La incredulidad nos lleva siempre a ser desobedientes. En el caso de los judíos de ese tiempo, a ser idólatras. Así que en primer lugar, reconócelo. En segundo lugar, sí pues, arrepiéntete. Es un pecado la duda.
pide perdón al Señor. Que no te dé vergüenza esta predicación, que no te dé vergüenza estas palabras, que no te menosprecie no, sino que reconócelo y pídele perdón al Señor. Mira, yo he dudado. Yo no he creído que me puedes dar esto. Yo no he creído que me puedes solucionar esto. Yo no he creído que puedes salvar a mis parientes. Yo no he creído que esta promesa puede ser. Confiésaselo. Pídele perdón. Y lo mejor, la solución. Refresca tu fe. Esta predicación está siendo grabada para ser editada, ¿no es cierto? Y ser usada, ¿no es cierto?, ahora en pleno verano cuando hace calor. Sí, tu fe, mi fe, es como una plantita, que si no se riega, que si no se da agua, y estoy pensando aquí en las plantitas que tengo aquí a mi vista, si no riego estas plantitas que tengo acá, se me secan. Pero yo, como las quiero ver verdes, como las quiero ver florecidas, ¿no es cierto?, le tengo que poner agua, le tengo que dar agua. La fe también hay que cuidarla. ¿Y cómo se cuida nuestra fe? Dándole el agua de la palabra de Dios. Sí, si hay una razón de por qué yo tengo que leer la Biblia, es justamente por eso. Cuando yo leo la Biblia, ahí se produce la fe necesaria en mi vida. ¿Qué versículo? ¿Será esta historia de Juan capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, lo que va a impulsar una vez más tu fe, lo que va a refrescar tu fe, lo que va a renovar tu fe? No lo sé, eso solamente lo sabe el Espíritu Santo. Pero hay versículos, hay historias, hay textos, hay milagros, hay eventos, hay situaciones que cuando uno los ha leído en la Biblia, el Espíritu Santo ha impactado nuestra fe, la ha limpiado de los escombros de la duda y de la incredulidad, y hemos vuelto a creer en que si uno confía en Jesús, veremos el poder de Dios. Miren, revisemos algunas citas llenas del poder de Dios. Pienso en Juan, capítulo 1 y versículo 12. ¡Aleluya! Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué nombre? Jesús. De él está hablando. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué poder tiene este texto! ¡Qué poder tiene esta promesa! ¡Qué poder tiene esta enseñanza! Que si tú crees en el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios, que no es que fue creado en María, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, no, sino que Jesús siempre ha existido porque es Dios. Sí, aleluya. Lo que pasa es que se le dio un cuerpo para nacer y estar entre nosotros, y así poder comprendernos a cabalidad lo que significa ser humano, y sobre todo darle un cuerpo para llevar en su cuerpo todos nuestros pecados. La única manera para poder saldar nuestras deudas con el Dios santo y justo era que uno de nosotros, que fuese perfecto, que nunca haya cometido pecado, muriese por nuestras vidas. Y solamente hubo uno, Jesús. Así que aquí dice que si creemos en su nombre, y más encima, si lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador, se nos da el derecho de ser hijos de Dios. El versículo 13 es igual de hermoso. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que tú, amigo, que puedes estar escuchando esta palabra,
Si hoy crees en Jesucristo, le recibes en tu corazón, hoy Dios mismo te declara su hijo. Oh, con todos los derechos, con todo lo que significa ser hijo de Dios. Aleluya. ¿Quieres leer otra promesa potente? Juan capítulo 3 y versículo 16. Un versículo muy famoso, muy conocido, que tal vez lo escuchamos tanto, que ya es como que pasa. Pero no, hay una diferencia entre la publicidad que vemos todos los días, que tal vez ya pasa y pierde eficacia, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder siempre. Y si te acercas a la palabra de Dios con humildad, no hay donde perderse. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Siempre se habla, ¿dónde está el amor de Dios? Que hay tantas guerras, tanta hambruna, tantas injusticias. Eso es el drama nuestro. Eso es porque nosotros hemos abandonado a Dios. Es por nuestro propio egoísmo. Es por nuestro propio pecado que tenemos a este mundo totalmente como lo tenemos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo demostró Dios su amor por nosotros? En que aun siendo nosotros pecadores, Él envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y aquí estamos leyendo entonces que de tal manera nos amó Dios, que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, se fija, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo lo que puede producir el creer en Jesús o el rechazar a Jesús. ¿Se dieron cuenta? El rechazar a Jesús produce algo. Con Jesús no se puede estar indiferente. O se le acepta o se le rechaza. Fíjense en el versículo 36 del mismo capítulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con Jesús no se juega. Hay que tomarle en serio. Él dijo, yo solamente soy el camino, la verdad, la vida. Solamente por medio de mí se llega al Padre. Yo sé que estas palabras resuenan muy exclusivistas hoy en día, pero son la verdad. Y funcionan. Así que hay tanto poder aquí que si creemos en estas palabras, ya no hay condenación en nuestras vidas. Ya no hay separación con el Padre. Ya hay, aleluya, limpieza. Ya hay perdón. Ya nos declara inocentes. Dice que hasta somos reconciliados con Él. Es más, dice que nos da vida eterna. Y no solamente pensemos en la vida después de la muerte, sino que cuando habla de que nos da vida eterna, es que deposita su vida en nosotros. Es que esa es la situación. Cuando tú y yo pecamos, se introduce la muerte, la condenación. ¿Estamos en vida? Decidimos, trabajamos, nos casamos, comemos. Pero estamos muertos en vida, separados de Dios, porque eso es morir, eso es estar muertos espiritualmente, estamos separados de Dios. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, es como que volvemos a nacer, sí, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, nos transforma y nos da de su vida. Ahora tenemos la vida de Dios en nosotros, esa vida de gozo, esa vida de paz, esa vida de
paciencia, esa vida de mansedumbre, esa vida de dominio propio, esa vida de esperanza, esa vida que tenía Jesús en esta tierra, ahora la tenemos nosotros acá. ¿Quieres seguir leyendo versículos de poder? Hay un versículo muy hermoso en Juan capítulo 7 y versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes sed? Con todo lo que haces, con todo lo que tienes. Tal vez tienes hambre y sed en tu interior que nada lo puede satisfacer. No, pues. Solamente Jesús lo puede satisfacer. No hay nada ni nadie que puede satisfacer el corazón. Hemos sido creados por Dios, donde lo único que lo llena es Dios. Si tú le buscas, Él lo va a llenar. Así que tengamos mucho en esta vida, tengamos pocas cosas en esta vida. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y la vida se hace plena, la vida se hace satisfactoria. Sí, y cuando le servimos, oigan, la vida se hace exquisita. Así que si hay alguien de ustedes que tiene sed, venga a Él y beba. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa esta metáfora? Bueno, Juan lo explica. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, pues, tú que hoy quieres empezar a confiar en Jesús, que quieres creer que Jesús realmente existió y es el Hijo de Dios, que realmente la Biblia es palabra de Dios, ¿sabes? Va a venir el Espíritu Santo a vivir en tu vida y va a empezar a transformar tu vida y será tal cual, como si fuera un río que brota, no un río de amargura, no un río de tristezas, sino que un río de alegría, un río de paz, un río de conformidad, un río de esperanza. ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué ven tus ojos? Tal vez tus ojos de raciocinio ven lo mismo que Marta. Una roca donde al otro lado de esa roca estaba su hermano que hace 4 días estaba sepultado, hasta donde había olor a muerte. Jesús, en cada situación, ve más allá, ve todo lo que Dios puede transformar. Es más, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice lo siguiente, fíjense, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No tienes idea cómo tu situación Dios la puede transformar. Aleluya, aleluya. Y bien, pienso en otra cita transformadora. Allí en Juan capítulo 11 y versículo 25. Y llegamos entonces a la situación de Lázaro. En la conversación que Jesús tuvo con Marta. Le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Todo depende de dónde tienes puesta tu fe. Yo tengo puesta mi fe en Jesús. ¿Dónde tienes
respuesta tu fe. Aleluya. Oh, que en esta mañana o tal vez en otro horario que estés viendo este video, tú puedas permitir que el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, pueda empezar a quitarle todas las amarguras, todas las malas experiencias a tu fe. Sí, que con la palabra de Dios tu fe pueda volver a brotar y confiar en Jesús, porque así verás el poder de Dios. La última cita, sorprendente, se la dijo a sus discípulos. De cierto os digo, le dijo a sus discípulos, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense lo que les prometió, algo totalmente impensable. Pero a través de la historia, de las misiones, del evangelismo, uno puede ratificar que Jesús permitió que esta promesa se cumpliese. Es más, ya en el libro de los Hechos vemos como los apóstoles, como Pablo, obtuvo logros más que Jesús. Y a través de la historia misionera también Dios usó a hombres y mujeres para conquistar países, continentes, más allá de lo que el Señor logró. ¡Qué increíble! ¿Qué querrá hacer Dios con tu vida en este tiempo? ¿Lo has preguntado? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué querrá hacer Dios con tu vida en este año? Es como que ya no hay nada más que hacer. Está todo ya casi. Lo único que falta es que Él venga a buscar a su iglesia, que se manifieste el anticristo, que venga el milenio y ya. No. Si la iglesia sigue aquí en esta tierra, es porque el Señor tiene mucho trabajo todavía. Si seguimos aquí como iglesia es porque hay mucha salvación que conquistar, muchas más personas por ganar, mucha más salvación, mucha más restauración. Así que esa fe herida, esa fe cansada, esa fe atribulada, esa fe que tal vez para ciertas cosas ya no está pidiendo y lo hago mejor a mi manera, que pueda ser sanada a través de la palabra con este video, pero también esa fe pueda estar a disposición del Señor y diga: ¿qué quieres que yo haga en este tiempo? Y si tú crees, bueno, verás el poder de Dios a través de este versículo. No suelo orar en los videos, si se han fijado, pero en esta oportunidad sí quiero orar. Quiero orar por tu fe y quiero orar para que Dios pueda sanar esas heridas. Pero aquí va a ser muy importante que tú reconozcas tu necesidad, que tú pidas perdón al Señor y que iba a decir que me hagas caso, pero no, que le hagas caso al Señor y leas otra vez. No es que lo he leído tantas veces, Pablo. Bueno, vuelve a leer, pero tal vez ahora con una humildad distinta y verás cómo la palabra poderosa de Dios puede refrescar tu fe. Dice en el versículo 13 de Juan 14: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y es lo que quiero hacer en esta hora. Padre Celestial, te doy tantas gracias de que somos tu iglesia.
Te damos tantas gracias por la salvación. Te damos tantas gracias que por creer en ti hemos obtenido todos estos versículos que hemos leído. Gracias por tu perdón. Gracias por esa limpieza. Gracias que ya no hay condenación sobre nosotros, es más, sino que ahora hemos sido adoptados y somos tus hijos con todos esos derechos. ¡Qué increíble! Gracias también por la seguridad que tenemos de la eternidad. Realmente nos solucionaste todo nuestro pasado asqueroso y feo de nuestros pecados. Gracias que nuestro presente lo tenemos tan seguro en ti. Y lo que mencioné, gracias que también te has encargado de nuestro futuro. Pero mientras estemos en esta tierra, tú conoces a la iglesia que está viendo este video y conoces las situaciones, tú conoces las peticiones, tú conoces las áreas donde la iglesia, hermanas, hermanos, jovencitos, señoritas, ya dejaron de pedirte por ciertas situaciones, por ciertas promesas. Mencioné la del bautismo con el Espíritu Santo, por ejemplo, pero hay otras promesas, porque al no cumplirse esas promesas, tal vez se cansaron, tal vez escucharon voces de que no es para ellos, o tal vez se compararon con otros y no se sintieron que eran dignos. Y tal vez cayeron en trampas del adversario, en mentiras, porque él es el padre de mentira. Y su fe se fue aletargando con dudas en esos aspectos. Porque estoy seguro que muchos de los que están viendo este video, la iglesia, sí tiene fe en su salvación, sí tiene fe en la esperanza del arrebatamiento, sí tiene fe en las grandes promesas, pero tal vez hay áreas en alguno de la provisión, o de las sanidades, o de la salvación de algún pariente, y que tal vez en esas áreas hoy están sufriendo. En el nombre de Jesús, como te ruego que hoy reconozcan su necesidad, que hoy reconozcan que te han ofendido, que te pidan perdón y que se den el hermoso trabajo de refrescar su fe con tu palabra una vez más, porque dice tu palabra que no avergüenzas a los que confían en ti. ¡Aleluya! Tú no avergüenzas a los que confían en ti. ¡Aleluya! Te doy tantas gracias. Porque a los oyentes, a los que están viendo este video, Señor, y que van a actuar conforme a esta fe, no les vas a desilusionar. Tú has prometido que si confiamos en ti, conoceremos y veremos con nuestros ojos el poder de Dios. Amén, amén, amén. Yo lo creo. ¿Lo crees tú? Así dice la palabra. Dios les bendiga enormemente. Amén.